Increíble descubrimiento, un CEO conmovedoramente sorprendido por la pulsera de su ex en otra niña. Santiago, rodeado de luces brillantes y el constante zumbido de las máquinas en su oficina en San José, miraba su reflejo en la ventana. Su imperio tecnológico, construido con esfuerzo y dedicación, parecía solo un espejismo. La risa de su abuela en el rancho se había transformado en un eco distante y su madre, siempre sacrificándose, se había convertido en una sombra que aparecía esporádicamente en su vida ocupada. Todo lo que había ganado, sin embargo, no llenaba el vacío que sentía en el pecho. La angustia se hacía cada vez más palpable. En esa silenciosa habitación, esos recuerdos lo llevaban a un solo lugar, a Camila. Ella había sido su primer amor, la que lo soñaba grande mientras él se perdía en la oscura realidad del sacrificio familiar. Iban juntos al rancho, armados de esperanzas, compartiendo ilusiones en las cálidas noches estrelladas. Pero el éxito lo enjauló y Camila se desvaneció en su vida como un susurro olvidado. Volvía a su mente su sonrisa y la forma en que esa pulsera que le regaló brillaba con el sol, pero en su pecho solo había un frío desolador. En medio de ese torbellino, Santiago escuchó sobre un programa de mentoría en una escuela local. Era una oportunidad para regresar a sus raíces, un intento de revalidar la conexión con su pasado. Pero, a medida que daba este paso, cada vez más se preguntaba si todavía tenía sentido. ¿Podía ayudar a alguien como Valentina, una niña valiente y audaz que representaba todo lo que él había sido y todo lo que había perdido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valentina estaba llena de vida a pesar de las dificultades que la rodeaban. Una tarde, mientras Santiago la observaba resolver un código complicado, su mirada se detuvo en la muñeca de la niña. Allí estaba, la pulsera. El mismo motivo de su nostalgia. El brillo de la pulsera de Camila en la muñeca de Valentina lo paralizó. El pasado lo invadió en un torrente emocional. La vida lo había llevado a lo alto, pero ahora se cuestionaba, altura o profundidad. Esa conexión lo aterrorizaba, tenía miedo de repetir la historia. A medida que los días pasaban, la angustia en su interior crecía. Cada vez que se sentaba a trabajar con Valentina, le surgía la pregunta, ¿estaba haciendo lo correcto? ¿Podía encontrar en ella lo que había perdido? La soledad de su éxito se hacía más palpable, y enfrentarse a ese temor del fracaso y a los recuerdos que evitó durante tanto tiempo lo devoraban. ¿Era este el camino que había elegido, o se había convertido en un esclavo de su propia ambición? Cuando Valentina anunció que participaría en un importante concurso de programación, su corazón se detuvo. ¿Podría dejarlo todo atrás para apoyar a esta niña? La noche antes del concurso, el nudo en su estómago se volvió insoportable. Santiago no pudo dormir. La imagen de Valentina, absorta frente a su pantalla, luchando con la línea de código que había capturado su atención, le retumbaba en la cabeza. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué diría ella al día siguiente? Su propia experiencia de humillación ante el fracaso en la universidad aún pesaba como una losa en su alma. Esa mezcla de miedo y esperanza lo mantenía en un constante vaivén, cuestionándose su papel en esa historia. Al amanecer, el sol se filtró a través de las cortinas como un recordatorio de que el tiempo no se detiene. Decidió que, sin importar el desenlace, debía estar a su lado. Se vistió rápidamente y se dirigió a la escuela, sintiendo como cada paso lo impregnaba de una determinación creciente. Tenía que prepararse para la presentación de Valentina. En su mente, la niña ya había ganado, solo necesitaba ayudarla a dar ese último empujón. La sala de concurso estaba saturada de expectativas y nerviosismo, estudiantes y padres fluían, y el sonido de conversaciones animadas llenaba el aire. Santiago, sintiendo cómo la tensión iba en aumento, se aplicó el mantra que había abrazado en sus años formativos: la visión es más fuerte que el miedo. Sin embargo, a pesar de estas palabras, la ansiedad le recorrió el estómago como un aguijón. Valentina apareció poco después, con una chispa en sus ojos. ¿Estás listo, Santiago?, preguntó con una sonrisa que pocas veces había visto en su propia vida.
Se dieron unos momentos para repasar los detalles de su presentación, asegurándose de alinear cada uno de sus argumentos. La complicidad se formó entre ellos, y de a poco, los recuerdos de su propia juventud fueron desplazados por la energía y la creatividad de la niña. Cuando llegó el momento, Valentina tomó el micrófono y comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron como un río, desbordando ideas y pasiones. Santiago se sintió conectado a cada frase pronunciada, y mientras observaba a la joven en acción, comprendió por qué había elegido este camino. Su vida, marcada por la ambición y el peso del éxito, ahora parecía tener un nuevo significado. Se dio cuenta de que no solo estaba ahí para guiar a Valentina, también había encontrado un camino de regreso a la importancia de la conexión humana que había abandonado. A medida que los jueces hacían preguntas, Santiago observó cómo Valentina se mantenía firme y argumentaba con elocuencia. El miedo que él había sentido anteriormente se transformó en un impulso de orgullo, y la risa de su abuela resonó en sus pensamientos, iluminando el entorno que antes parecía oscuro. Cuando finalmente concluyó su presentación, Santiago no pudo evitar sonreír mientras la sala estallaba en aplausos. Valentina brilló, los aplausos no solo eran para ella, sino que también eran para él. Sin embargo, en medio de esa euforia, una voz en su cabeza le susurró que la verdadera batalla había comenzado. Tenía que confrontar su propia historia. Después de la presentación, mientras se deslizaban entre el bullicio del evento, Valentina le preguntó, ¿cuál es tu historia, Santiago? ¿Por qué no hablas de ti? Esa pregunta lo atravesó. Encerrado en su mundo, había olvidado compartir su propio viaje. Santiago entendió que no podía esquivar la verdad. Así, mientras las luces de la sala comenzaban a atenuarse, su mente se preparaba para sacar a la luz los secretos que había mantenido ocultos por tanto tiempo. El juego apenas había comenzado y un camino tumultuoso se vislumbraba ante él. La conexión con Valentina era solo el inicio. Lo que debía enfrentarlo podía cambiar todo. ¿Estaba realmente listo para hacerlo? La apoteosis de la presentación dejó a Santiago en un torbellino de emociones. Mientras Valentina se alejaba entre abrazos y felicitaciones, él permanecía anclado, sumido en sus pensamientos. La pregunta de la niña resonaba en su mente como un eco persistente, ¿cuál es tu historia? Cada palabra retumbaba, revelando un abismo que había estado evitando explorar. Esa noche, después del bullicio, Santiago se sentó solo en su habitación. La iluminación tenue arrojaba sombras sobre las paredes, creando un ambiente propicio para la introspección. Se vio a sí mismo como un niño asustado nuevamente, enfrentando el temor al fracaso que lo había perseguido durante años. La ausencia de relatos sobre su propia vida lo había mantenido distante de aquellos que lo rodeaban. Había construido un muro, erigiendo una imagen de éxito a costa de su verdadero yo. Un impulso lo llevó a abrir la laptop. Con ella encendida, tomó una respiración profunda y comenzó a escribir. Mi historia, tituló el documento, como un primer paso a la confrontación. Las letras comenzaron a fluir, cada palabra desenterrando recuerdos enterrados. Recordó su llegada a la universidad, un joven entusiasta que había soñado con cambiar el mundo a través de la tecnología. Pero la dura realidad lo había aplastado. Los fracasos, las calificaciones mediocres, el desencanto de no vivir a la altura de las expectativas familiares. Su abuela siempre le decía que el fracaso es solo una lección, pero el eco de su desaprobación pesada cancelaba esas palabras. Mientras escribía, el sufrimiento se transformaba en un impulso de liberación. Se dio cuenta de que su historia no solo era de fracaso, sino de resiliencia, de encontrar el camino a pesar de las caídas. Santiago empezó a ver cómo su deseo de ayudar a Valentina lo había empujado a un lugar de introspección. Esa conexión lo había comenzado a mostrar una nueva forma de ver su historia, no como un relato de fracasos, sino como un viaje de superación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Se convirtió en un mentor más activo, escuchando atentamente a estudiantes y tratando de ayudarles a enfrentarse a sus propios temores. Pero mientras guiaba a otros, el silencio sobre su historia personal seguía recibiendo un peso cada vez mayor. En cada conversación, Valentina parecía recordar el silencio y la ausencia de sus relatos, haciéndolo sentir expuesto. Una tarde, mientras caminaban juntos después de una sesión de tutoría, ella le preguntó nuevamente, ¿por qué no eres más abierto acerca de tus fracasos? Todos los tenemos. La inquietud adaptó su rutina de pensamientos. Esa simple pregunta perforó su burbuja de protección,
haciéndolo pensar que quizás el compartir su historia podría ayudar, no solo a él, sino que también podría ser un signo de fortaleza para Valentina. Decidió que estaba listo para abrirse. Sin embargo, el momento de hacerlo lo llenaba de inquietud. Un nudo se formó en su garganta cuando consideró la reacción de Valentina, que podría significar para ella y cómo su historia podría cambiar la dinámica de su relación profesor-alumna. Sintió el peso de su decisión, era momento de dar el paso hacia la vulnerabilidad. Mientras se acercaba a un café, vio a Valentina a través del cristal, esperando. La determinación lo llenó cuando cruzó la puerta. Sin embargo, en su mente, la pregunta volvía a surgir con más fuerza que nunca: ¿sería realmente capaz de enfrentar su pasado y compartir su verdad? Esa confrontación ya no era solo con su historia, era con el hombre que había querido ser y el futuro que aún podía forjar. Al entrar, su mirada se encontró con la de Valentina. Ella sonrió, ajena a la tormenta interna que él atravesaba. Sin embargo, sabía que no podía esperar más. El tiempo de la verdad había llegado y estaba listo. Pero el verdadero desafío estaba por venir. Mientras se sentaban y la conversación comenzaba, Santiago se preguntó, ¿qué pasaría si al revelar su historia, todo lo que había construido se desmoronara? El aire en el café estaba impregnado de un aroma a café recién hecho que chocaba con la tensión que Santiago sentía en su interior. Valentina, con su habitual curiosidad, lo miraba expectante. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y un silencio pesado llenaba el espacio entre ellos. La decisión de abrirse ante ella lo desbordaba de emoción y, a la vez, lo sumía en dudas. Valentina, hay algo en lo que he estado pensando, comenzó, notando cómo temblaban sus manos. Mi vida no ha sido un camino recto. He tenido más fracasos que éxitos. La niña lo observaba con sus ojos grandes, llenos de comprensión inadvertida, lo que le dio valor para continuar. Las memorias afluían a su mente, el miedo a compartir su vulnerabilidad luchaba con el deseo de ser un modelo a seguir auténtico. Santiago decidió que era momento de ser honesto. Comenzó a hablar de sus primeras experiencias en la universidad, de lo abrumado que se sintió al enfrentarse a asignaciones que parecían inalcanzables. Cada tropiezo se transformó en un ladrillo con el que había construido su muro de silencio. Fracasé en los exámenes, perdí la confianza en mí mismo, continuó. No quería decepcionar a mi familia, y al final, me perdí a mí mismo en el proceso. Valentina lo escuchaba atentamente, y su expresión mostraba una inesperada mezcla de empatía y aliento. Eso no te hace menos, dijo, su voz firme a pesar de su corta edad. Son lecciones, ¿no? Deberías decirles a otros lo que aprendiste. Las palabras de la niña lo iluminaron. A partir de su voz inocente, entendió que mostrar debilidad no significaba ser menos, sino ser auténtico. Agradecido por la conexión que habían forjado, decidió que no podía ocultar su historia por más tiempo. La charla se transformó en un intercambio donde Santiago, cada vez más suelto, afinaba su relato, hilando sus fracasos con los aprendizajes que había extraído de ellos. Con cada palabra que salía de sus labios, Santiago sentía un minucioso desmantelamiento de aquel muro. Compartió cómo, después de esos fracasos, había aprendido a redibujar sus metas. Habló de un trabajo no conseguido que lo había llevado a una mejor oportunidad, de cómo la perseverancia lo había guiado a descubrir su verdadera pasión en la educación. Sintió la ligereza del aire a su alrededor, como si una carga se hubiera levantado de sus hombros. Valentina sonrió abiertamente, su mirada reflejaba el poder del entendimiento. «Ves, tu historia no es solo tuya. Es algo que puede ayudar a otros», dijo. Santiago sintió que la conexión que habían establecido se había profundizado, y con ella, la posibilidad de impactar positivamente en la vida de sus alumnos. Sin embargo, en medio de esa reveladora conversación, una sombra de preocupación comenzó a invadir su mente. ¿Y si su honestidad no solo ofrecía valor a Valentina, sino que también lo expone a un juicio más grande? Se imaginó en la universidad, frente a sus colegas, cuestionándose si era viable una carrera construida sobre sus fracasos. Santiago sintió que, a pesar del alivio, el temor a la aceptación social latía con fuerza. La conversación terminó, pero Santiago se retiró con un tumulto de emociones. Había dado un gran paso hacia adelante, pero la incertidumbre lo mantenía inquieto. ¿Sería capaz de enfrentar la reacción de otros cuando comenzara a compartir su historia? La valentía no había eliminado sus dudas, había abierto la puerta a nuevos temores.
En su mente resonaban las palabras de Valentina: no tengas miedo, eso es lo que te hace humano. Era una verdad que llevaría en su viaje hacia la autenticidad, pero la pregunta aún permanecía: ¿cómo lo recibiría su entorno, especialmente aquellos cuyas expectativas no había logrado satisfacer aún? Mientras salía del café, una decisión empezaba a formarse en su mente. Santiago sabía que compartir su historia no sería un acto aislado, sino el inicio de un nuevo capítulo de su vida. Pero el desafío continuaba, y las primeras luces de un nuevo camino se vislumbraban, con la promesa de la transformación personal. Sin embargo, como todo gran viaje, la incertidumbre lo acechaba. ¿Tendría el coraje de hablar acerca de una historia que estaba cambiando su verdadero ser? Santiago caminaba con paso decidido hacia su casa, sintiendo que el frío aire nocturno acariciaba su rostro. La conversación con Valentina había abierto un nuevo horizonte, pero el eco de su vulnerabilidad resonaba en su mente. La idea de compartir su historia no lo asustaba tanto como la confrontación de las opiniones ajenas, y sabía que había un desafío inevitable por delante. Cuando llegó a casa, se sentó frente a su escritorio, rodeado por libros y apuntes de su propia experiencia docente. Reflexionó sobre el impacto que podía tener en su carrera. Su propia historia de fracasos, que había estado enterrada bajo capas de vergüenza, podía inspirar a sus futuros alumnos. Sintió una chispa de deseo de servir como un faro de esperanza. Sin embargo, la sombra de la duda lo envolvía como un manto pesado. Decidido a estudiar su próximo paso, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron rápidamente, describió sus fracasos y cómo cada uno de ellos había sido una lección crucial. Era un proceso catártico que no solo le permitió organizar sus pensamientos, sino también confrontar los fantasmas del pasado. Las palabras en la página le recordaban que el fracaso no era un estigma, sino un elemento esencial del crecimiento. Al terminar, miró su reflexivo relato y sintió la necesidad de darle un propósito más amplio. Publicar sus experiencias sería un acto de valentía, no solo hacia sí mismo sino hacia aquellos que las leerían. Se imaginó compartiendo su narrativa en una charla, en una plataforma donde voces auténticas podrían resonar. Pero ahí estaba de nuevo la indecisión, como un monstruo a la sombra. No podía dejar que su miedo le robara esta oportunidad. Debía enfrentar ese juicio silencioso que temía, y la exhibición de su historia podría, de hecho, erigir nuevas oportunidades. En aquel instante, tomó la decisión de buscar un espacio para dar su charla. Quería hablar en la universidad, en un lugar donde la gente, tal vez, pudiera necesitar ese tipo de mensaje. Con un renovado sentido de propósito, comenzó a enviar correos electrónicos a los coordinadores de eventos académicos. Sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. Había algo liberador en el simple acto de expresar su deseo de compartir lo que antes había mantenido en secreto. Santiago se dio cuenta de que cada mensaje enviado era un paso firme hacia la autenticidad. Sin embargo, en esas horas de espera y expectativa, la ansiedad volvió a apoderarse de él. ¿Y si nadie estaba interesado en escuchar su historia? ¿Y si lo despedían por ser demasiado honesto? Era un dilema constante que vivía en su mente y lo perseguía durante el día. Pero en su interior, había un pequeño grito que persistía: esto es más grande que tú, Santiago. Días después, recibió una respuesta. La coordinadora de eventos estaba intrigada y le invitó a una reunión para discutir más sobre su charla. Santiago sintió un nudo en el estómago, pero también la adrenalina de la posibilidad. La fecha estaba marcada en su calendario, la anticipación y el miedo eran dos caras de la misma moneda. Finalmente, llegó el día de la reunión. Santiago se preparó como si fuera un examen más. Frente a la coordinadora, comenzó a hablar de su historia, de su viaje por la vulnerabilidad, de cómo quería inspirar a otros a ver sus fracasos como parte del aprendizaje. Pero en el instante en que la coordinadora tomó notas, una extraña sensación comenzó a nacer en su interior. La idea de ser escuchado, la idea de que su historia no solo impactara su vida, sino también la de otros, era un fuego en su pecho. Pronto, se dio cuenta de que esa charla no solo cambiaría a otros, sino que lo transformaría a él, llevándolo al corazón de su propósito. A medida que hablaba, el temor empezó a desvanecerse. Era un paso crucial, y no había vuelta atrás. Cuando salieron de la reunión, la coordinadora sonrió y le dio su apoyo incondicional. Santiago sintió que por primera vez estaba a un paso de lo que siempre había querido: ser un modelo auténtico, no solo para sus alumnos, sino para sí mismo. Aún así, la incertidumbre lo volvió a abrazar.
¿sería realmente capaz de llevar su historia a aquellos que más la necesitaban? Santiago se encontró de nuevo ante un abismo, dispuesto a saltar, pero preguntándose si el mundo estaba listo para recibir su verdad. Con ese pensamiento chispeante en la mente, dio su siguiente paso hacia el desconocido pero prometedor camino de la autenticidad. Santiago se despertó esa mañana con la mente agitada. La reunión con la coordinadora había revivido una mezcla de esperanza y temor que no lo dejaba en paz. Se sentía como si la decisión que había tomado lo colocara en una encrucijada, donde cada paso podía llevarlo hacia un futuro lleno de posibilidades o a un abismo de autocrítica. Mientras se preparaba para salir a dar clase, su mente repasaba las palabras que había pronunciado en la reunión. Se preguntaba si había sido suficiente. Una inseguridad latente lo llevó a dudar de su capacidad para inspirar. ¿Quién era él para compartir una historia de fracasos? Esa pregunta se convirtió en un eco que le resultaba insoportable. Durante la clase, en lugar de concentrarse en la lección, se encontró pensando en el impacto de lo que estaba intentando hacer. Observaba a sus alumnos, cada uno lidiando con sus propias luchas y sueños, y se dio cuenta de que, tal vez, su experiencia podría resonar con ellos. Decidió que, si iba a ser vulnerable, debía hacerlo desde un lugar de autenticidad, mostrándoles no solo su historia, sino también la humanidad detrás de ella. A medida que avanzaba la tarde, una idea comenzó a germinar en su mente. No solo quería dar una charla, quería crear un espacio, un pequeño círculo de confianza donde sus alumnos pudieran también compartir sus propias historias. Santiago imaginó sesiones donde la vulnerabilidad podía ser celebrada, donde los fracasos podían transformarse en aprendizajes compartidos. La idea lo llenó de una energía renovada, comenzó a estructurar el formato de estas sesiones en su mente. Se imaginó sentando a los alumnos en un semicírculo, creando un ambiente cómodo y cálido. Prepararía preguntas que los invitaran a reflexionar sobre sus propias experiencias, sobre los tropiezos y los logros. La potencial conexión que podía surgir de esas interacciones encendió un fuego en su interior. Sin embargo, la sombra de la duda seguía acechándolo. ¿Y si sus alumnos no veían valor en la vulnerabilidad? ¿Y si se reían de sus fracasos? Las inseguridades asomaban, recordándole su propia historia de miedo y juicio. Pero al recordar su compromiso de ser auténtico, una chispa de desafío emergió. No podía permitir que esos miedos lo detuvieran. Decidido a enfrentar el desafío, comenzó a planificar la primera sesión. Mientras diseñaba las actividades y los temas, su corazón latía con más fuerza. Cada detalle se sentía como un paso hacia adelante en su camino hacia la autenticidad. Santiago también se propuso invitar a alguien de su pasado que había influido en su camino, un ex colega que había sido un mentor clave. Tal vez su presencia podría contribuir a crear un ambiente más enriquecedor. Finalmente, el día llegó. Santiago se encontraba en el aula, con el corazón palpitante y la mente abrumada por una mezcla de inquietud y anticipación. Al entrar sus alumnos, sintió que la atmósfera se llenaba de curiosidad. No había un protocolo estricto, simplemente sería una conversación abierta, un encuentro real. A medida que compartía sus pensamientos sobre la vulnerabilidad, notó cómo algunos alumnos comenzaban a asentir con la cabeza. Eran miradas de reconocimiento, de identificación. La magia del momento se estaba gestando. A medida que la sesión avanzaba, comenzó a notar que algunos alumnos levantaban la mano, dispuestos a compartir sus propias experiencias. De repente, uno de ellos, un joven un tanto tímido, confesó su miedo al fracaso en un examen importante. El ambiente se tornó cálido y genuino. Fue entonces cuando Santiago se dio cuenta de que, al abrirse él, había creado un espacio donde la vulnerabilidad no era algo a evitar, sino a celebrar. Al final de la sesión, cuando se despidieron, Santiago sintió que había dado no solo un paso hacia adelante, sino un salto. Había comenzado un viaje que prometía ser transformador no solo para sus alumnos, sino también para él mismo. Sin embargo, a medida que se desmoronaban las paredes de su inseguridad, una nueva pregunta se deslizó en su mente. ¿Este espacio sería suficiente para todos? ¿O necesitaría buscar maneras más profundas de conectar con ellos? Con este nuevo dilema, Santiago se preparaba para dar otro paso hacia lo desconocido. El segundo encuentro llegó con el alba, y Santiago se hallaba inmerso en una mezcla de expectativas y ansiedad. La primera sesión había comenzado a moldear su concepto de conexión, pero lo que más le intrigaba era hacia dónde llevaría eso a sus alumnos. Fue despertado por un impulso, una necesidad de estructurar un espacio que se sintiera seguro,
cálido, donde cada historia, cada tropiezo, fuera digna de ser contada y, más importante aún, escuchada. Al llegar a la escuela, sintió una vibrante anticipación. Se dedicó a revisar las notas que había tomado durante la primera sesión, subrayando las ideas que resonaban más en él. La capacidad de ser vulnerable y abrirse mostraba a sus alumnos que no estaban solos en su lucha. Pero ese mismo ejercicio lo confrontaba con la incomodidad de su propia fragilidad. La voz interior que solía llenar su mente con dudas se volvió más insistente. ¿Era capaz de mantener este nuevo espacio seguro? ¿Sería suficiente para los que realmente necesitaban apoyo? Se acercó a su escritorio, anotando preguntas que podrían fomentar la reflexión. Sin embargo, a medida que sus ideas se materializaban en papel, comenzó a cuestionar si el plantear preguntas abiertas sería lo bastante estimulante. ¿Qué tal si no lograba extraer las verdades más profundas que necesitaba ser escuchadas? La presión aumentaba mientras su mente cruzaba un laberinto de posibilidades, un reflejo de su propio viaje hacia el entendimiento. Durante el recreo, tropezó con su excolega, quien había sido su mentor en los primeros años de carrera. La casualidad despertó en Santiago un torrente de recuerdos, de aprendizajes que había atesorado. Reconocer que aún podía recurrir a esa figura le ofreció consuelo. Sin embargo, también le surgió la inquietante idea de que, si era incapaz de liderar este pequeño círculo de confianza, volvería a perder la dirección que había encontrado. La siguiente sesión fue más intensa. Se sentaron en semicírculo, un espacio abrasador que requería que todos desempeñaran un papel activo. Santiago se tomó un momento para observar a sus alumnos, cada uno mostrando diferentes niveles de disposición. El joven tímido de la primera sesión fue el primero en hablar. Compartió sus inseguridades acerca de su futuro, un tema que resonó profundamente en el aula. Santiago sintió como el aire vibraba con la sinceridad de la confesión. Consciente del poder del momento, inquirió sobre sus sueños y miedos. Esa pregunta, simple pero directa, parecía abrir una compuerta de emociones. Poco a poco, comenzaron a fluir historias y experiencias. Santiago, por primera vez, se sintió como un facilitador genuino, estaba guiando a sus alumnos a través de sus propios laberintos emocionales. No obstante, mientras la energía de la sesión transitaba entre risas y lágrimas, una pequeña voz en su interior lo hizo dudar. ¿Acaso no había algo más que pudiera ofrecerles? La noche anterior había leído sobre dinámicas de grupo que ayudaban a profundizar las conexiones individuales. Si él esperaba que sus estudiantes abrieran sus corazones, debería también estar dispuesto a mostrar con más claridad su propia complejidad. En ese instante, se dio cuenta de que no solo era una enseñanza lo que quería brindar, sino una experiencia. El momento culminante llegó cuando uno de los alumnos, una chica que siempre parecía distante, compartió una historia de superación personal que desnudó su lucha interna. Santiago sintió una mezcla de admiración y un nuevo sentido de responsabilidad. Sin embargo, esa responsabilidad se acompañó de la inquietud de haber creado un ambiente donde se esperaban respuestas profundas y significativas. El día concluyó y, aunque Santiago había dado pasos significativos, la inseguridad acechaba. El espacio creado era valioso, sí, pero también exigente. La pregunta persistente que lo atormentaba era clara: ¿qué debería hacer para seguir creando conexiones que fueran verdaderamente significativas, no solo para ellos, sino también para él? Con un deseo de explorar aún más, se prepara para hacer frente a su propia vulnerabilidad de una manera inesperada. ¿Era tiempo de contar su historia de verdad? El tercer encuentro llegó como un eco, reverberando en la mente de Santiago. La sala estaba decorada con los trazos de emociones y susurros compartidos. Mientras acomodaba las sillas, el ambiente se llenaba de una carga nerviosa que no podía ignorar. Era el momento de avanzar, de transformar esa conexión inicial en un tejido más intrincado de experiencias compartidas. La vulnerabilidad había comenzado a tejerse entre ellos, pero Santiago sabía que aún había un camino por recorrer. Al entrar en el aula, se sintió observado, como si sus alumnos sintieran también la presión de lo que vendría. Cada uno había traído consigo un mundo de historias que aún no se habían contado. Esa idea de que cada alumno era un universo inexplorado lo llevó a un dilema crítico: ¿debería abrirse más, desnudando su propia historia, o permanecer detrás de la cortina del docente de sabiduría? Esa decisión lo agobiaba. Cuando comenzaron, quiso establecer un nuevo formato. Mientras les pedía que compartieran un miedo presente, se sintió guiado a romper la última barrera que los separaba de sus estudiantes.
Santiago respiró hondo y, casi sin pensarlo, se sentó, dejando de lado su rol de autoridad. Decidió que sería el primero en abrirse, las palabras fluyeron, y en un instante el aula se convirtió en un refugio. Santiago habló de su incapacidad para conectar con su propio padre, de las expectativas que había sentido desde joven. Compartió cómo esa presión lo había formado, pero también cómo lo había fragmentado. Los rostros de sus alumnos reflejaron una profunda empatía. Era un momento sagrado, un espacio donde la fragilidad fue honrada. El silencio que siguió fue pesado, pero lleno de significado. Ella, la chica distante, logró finalmente salir de su caparazón. Yo también he sentido eso, dijo con una voz temblorosa. Relató un episodio doloroso sobre su familia, lo que iluminó una conexión inesperada con lo que Santiago había compartido. El hilo de la vulnerabilidad había comenzado a tejerse entre ellos, la dinámica de grupo comenzó a transformarse a medida que Santiago escuchaba. Sus inseguros adolescentes se convirtieron en valientes narradores de sus propias luchas. Se dieron cuenta de que las historias de cada uno tenían un eco, una resonancia que ofrecía consuelo y validación mutua. Era como si, al abrirse, habían creado un lugar seguro donde los miedos no solo eran comprendidos, sino también liberados. Sin embargo, a medida que la sesión avanzaba, Santiago se sintió inquieto. Mientras sus historias colisionaban, recordó las dificultades que había tenido en su propia vida profesional. La lucha por ser un docente valioso, la eterna búsqueda de aprobación, el deseo de dejar una huella. La conexión que había logrado con sus estudiantes también lo confrontaba con sus propias inseguridades. Para él, había más en juego que solo su papel como facilitador, tenía que enfrentarse a la idea de que su propia vulnerabilidad lo hacía más humano, pero también lo exponía a juicios. Finalmente, el timbre sonó y la sesión se cerró con una mezcla de satisfacción y desasosiego. Esa jornada había sido reveladora, pero Santiago se encontraba al borde de un descubrimiento aún más profundo sobre sí mismo. Se miró en el espejo del aula vacía, notando en su reflejo no solo un educador, sino un ser humano lleno de miedos e imperfecciones. Se sentía a la espera de lo que revelaría la próxima sesión, no solo buscaba ser un catalizador para sus alumnos, sino que también necesitaba defender su propia narrativa, su historia. ¿Estaba listo para abrir ese capítulo? La incertidumbre lo consumía y, a medida que se alejaba del aula, una pregunta resurgió: ¿podría seguir siendo un guía auténtico si cargaba con la carga de su pasado? Enfrentar su propia verdad parecía un camino inevitable. La revelación estaba al alcance, y Santiago supo que el cuarto encuentro sería crucial. ¿Sería finalmente el momento de confesar lo que lo había moldeado? Santiago aguardaba el siguiente encuentro con una mezcla de inquietud y expectación. Cada paso hacia el aula se sentía como un viaje hacia una revelación inminente. La luz del pasillo se reflejaba en sus pensamientos, resaltando las sombras que aún lo perseguían. Sabía que debía conectar de nuevo con sus alumnos, pero el peso de su historia personal lo mantenía en un estado de tensión. Un nuevo día, una nueva oportunidad. Como si los muros del aula pudieran absorber su ansiedad, decidió que sería un espacio donde poder tocar fibras más profundas. Al abrir la puerta, sintió la respiración colectiva de sus estudiantes. Eran sus aliados en este proceso y, al mismo tiempo, un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. Hoy vamos a explorar más a fondo nuestras historias, comenzó, y sus palabras reverberaron en la sala. Quiero que este espacio sea también un lugar para compartir lo que nos duele profundamente. Mientras hablaba, su voz se tornó más firme, revelando un destello de determinación que lo sorprendió a sí mismo. Se sentó al borde de su escritorio, adoptando una postura más abierta. Sintió que ese simple gesto podía desarticular la barrera de autoridad que aún persistía. Hoy les contaré sobre un momento en mi vida que me marcó, dijo. La vulnerabilidad se apoderó de él al revelar una experiencia de rechazo que había sentido en su juventud, la sensación de no ser lo suficientemente bueno para su padre, un sentimiento que había arrastrado durante años. Mientras su voz temblaba al hablar de su padre, los ojos de sus alumnos se amplificaron, pero no eran miradas de lástima, sino de conexión. Era un recordatorio palpable de que sus luchas eran también las de ellos. Este simple acto de compartir sus miedos y anhelos sembró la semilla de la empatía. Todos estaban en la misma búsqueda de comprensión. Gradualmente, cada alumno fue abriendo su corazón. La distancia que inicialmente los separaba se desvanecía, y comenzaba a gestarse una comunidad de valientes.
Un chico que previamente se había mostrado reticente compartió su historia de rechazo en la danza, un arte que había anhelado abrazar, pero que sus amigos había burlado. Al escucharle, Santiago sintió un compromiso renovado. Si iba a guiar a estas almas perdidas, debía desnudarse emocionalmente. Sin embargo, en medio de esta atmósfera empoderadora, surgió una pregunta inquietante en su mente: ¿hasta qué punto podía exponer su historia sin perder el control que creía necesario? ¿Podía continuar siendo un líder confiable mientras lidiaba con sus propios demonios? Cada revelación de sus alumnos se sentía como un afresco que transformaba la atmósfera. Sus pies se afianzaban en el suelo mientras sus miedos seguían girando como remolinos en su mente. La sesión culminó con una intensidad palpable, dejando a todos inspirados y vulnerables al mismo tiempo. Santiago los observó salir del aula, una marea de rostros iluminados por la nueva conexión. Se quedó solo un momento, reflexionando sobre el impacto de ser tan abierto. Reflexionó sobre lo que podría perder al cerrar esas puertas emocionales. Esa noche, mientras revisaba sus notas, se quedó atrapado en un laberinto de pensamientos. La relación con su padre aún parecía un tema inexplorado, un eco que resonaba en su interior. ¿Sería posible liberar esos sentimientos mientras cargaba con la responsabilidad de guiar a otros? De repente, el timbre de su teléfono lo sacó de su trance. Un mensaje de uno de los alumnos, agradeciendo por su valentía, le hizo sentir un destello de esperanza. Sin embargo, una pregunta crucial surgió en su mente: si continuaba este camino, ¿qué efecto tendría sobre su propia sanación? Santiago sabía que el próximo encuentro debería ser más que un intercambio de historias, sería la ocasión para enfrentarse a sus raíces, para abordar el abismo que había dejado abierto. En su pecho, comenzó a gestar una nueva certidumbre: había llegado el momento de conocer su verdad. Pero nuevamente, la tensión emergía: ¿estaría listo para el precio de esa confrontación? Santiago despertó esa mañana con un propósito renovado. La revelación de su historia había comenzado a transformarlo, y ahora sabía que el momento de confrontar sus raíces había llegado. A medida que se preparaba para el siguiente encuentro con sus estudiantes, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. No solo debía contarles sobre su viaje, sino también honrar el dolor que había guardado para sí mismo durante demasiado tiempo. Cuando llegó al aula, la familiar expectación lo envolvió. Los rostros de sus alumnos, acostumbrados ya a las sesiones de vulnerabilidad, reflejaban una mezcla de curiosidad y apoyo. Santiago se sintió sostenido por esa energía colectiva, lo que lo llevó a decidir abrirse de una manera aún más profunda. La esencia del aula se había transformado en un espacio de confianza, y él estaba decidido a aprovecharlo al máximo. Hoy quiero hablarles de algo que ha definido no solo mi vida, sino también mi forma de enseñar, comenzó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba era una decisión consciente de dejar de lado el miedo y abrazar la autenticidad. Comenzó a relatar la historia de su relación con su padre, de las expectativas que pesaron sobre él y de cómo ese anhelo de aprobación lo llevó por caminos oscuros, llenos de fracasos y decepciones. Al exponer esos sentimientos, notó que la sala se sumía en un silencio profundo. Las miradas de sus estudiantes estaban fijas en él, un reflejo de la conexión que estaban forjando. La valentía de Santiago al compartir sus luchas personales inspiró a otros a abrirse también. Uno tras otro, los alumnos comenzaron a relatar sus propias historias de rechazo y superación, creando un lazo de apoyo mutuo que resonaba en todo el aula. A medida que las historias fluían, Santiago se dio cuenta de que, a través de la vulnerabilidad, había encontrado un nuevo sentido de propósito. Cada relato compartido era una prueba de que el miedo podía ser transformado en fortaleza, y que la conexión humana era el verdadero motor del aprendizaje. La atmósfera se llenaba de emoción, pero también de resonancia. Todos estaban discutiendo cómo sus experiencias individuales podrían entrelazarse para formar una narrativa colectiva de crecimiento y resiliencia. A final de la sesión, Santiago sintió un peso levantarse de sus hombros. Había enfrentado su verdad y, al hacerlo, había permitido que sus estudiantes se unieran a él en su viaje. La experiencia fue una revelación para él: ya no era solo un mentor, sino un ser humano con historias de lucha que resonaban en ellos. La posibilidad de que su vulnerabilidad pudiera inspirar a otros lo motivó a seguir compartiendo su historia, y más importante, a seguir creando espacios de conexión emocional. Mientras sus alumnos se despedían, pudieron notar la transformación no solo en su docente, sino también en cada uno de ellos. Santiago se sintió más ligero,
más confiado y, sobre todo, empoderado. Había conquistado el temor que había nublado su vida y había encontrado un propósito renovado en la enseñanza. El reconocimiento de sus fracasos no solo había sido un alivio, sino el inicio de un camino hacia la autenticidad. Parado frente al espejo esa noche, Santiago sonrió. La poliédrica historia que había guardado en su interior ahora brillaba con la luz de su vulnerabilidad. Estaba listo para seguir adelante, no solo como un educador, sino como un ser humano que había abrazado y aprendido de sus cicatrices. Al cerrar las luces de su oficina, se sintió completo. Al día siguiente, Santiago tomó su laptop y empezó a diagramar su charla sobre el poder de la vulnerabilidad, un paso más hacia la expansión de la conexión que había cultivado entre sus estudiantes. Había encontrado su voz, una voz que no solo contaría su historia, sino que resonaría con las historias de muchos más. Esa voz ahora podía impactar vidas. La transformación de Santiago estaba completa, ya no era un CEO atrapado en su éxito, sino un líder auténtico comprometido con la enseñanza y el crecimiento personal. Con esta nueva perspectiva, abrió su corazón y su mente, preparado para liberar el poder de la vulnerabilidad en quienes lo rodeaban. La historia de Santiago se convertirá en un testimonio de lo que significa enfrentarse a los propios miedos y triunfar. Su viaje apenas comenzaba, pero sabía que había forjado un camino hacia un futuro donde el aprendizaje y el crecimiento personal florecerían en cada rincón. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a seguir contando historias que inspiran. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Únanse a nuestra misión de cambiar vidas a través de la vulnerabilidad y el poder de la conexión humana.